Hola, y bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a adentrarnos en una historia marcada por la música, el silencio y un misterio que durante años despertó curiosidad. Hablaremos de la verdadera fortuna de Raphael Ithier, y de lo que realmente dejó antes de partir. No se trata solo de cifras, sino de una vida construida con disciplina, prudencia y legado. Quédate hasta el final para comprender qué hubo realmente detrás de su patrimonio. Durante los últimos años de su vida, Raphael Ithier caminaba con paso lento por los pasillos tranquilos de su casa en San Juan, rodeado de recuerdos que no necesitaban palabras para hacerse presentes. En las paredes, los retratos del Gran Combo parecían observarlo con la misma fidelidad con la que el público lo acompañó durante décadas. Ya no estaba cada noche sobre el escenario, pero su figura conservaba una dignidad serena, esa que solo poseen quienes han vivido sin deberle explicaciones a nadie. En ese silencio cotidiano se escondía una pregunta que muchos se hicieron sin atreverse a formularla en voz alta. ¿Cuánto había logrado acumular un hombre que dedicó toda su vida a la música, sin exhibir lujos ni excesos? Gracias por estar viendo este video. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido como este. Durante años, circularon versiones opuestas sobre su situación económica. Algunos lo imaginaban rodeado de grandes fortunas, convencidos de que el éxito constante de la orquesta debía haberse traducido en una riqueza descomunal. Otros, en cambio, aseguraban que su vida fue mucho más sencilla de lo que la fama hacía suponer. Esa contradicción no nació del azar, sino de la forma en que Raphael Ithier eligió vivir, y, sobre todo, de la manera en que decidió relacionarse con el dinero. Nunca habló públicamente de cifras, nunca utilizó su nombre para presumir bienes, y jamás permitió que su situación financiera se convirtiera en un tema de conversación mediática. Esa discreción no fue casual. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en que prefería que la música hablara por él. Para Raphael Ithier, el reconocimiento debía surgir del trabajo constante, no de la ostentación. Esa actitud, lejos de disipar las dudas, alimentó todavía más el misterio. Cuanto más se consolidaba el Gran Combo como una institución musical en Puerto Rico, y en toda América Latina, mayor era la curiosidad por saber qué había detrás de esa estabilidad silenciosa. La pregunta volvió a cobrar fuerza en sus últimos días y se hizo inevitable tras su partida. ¿Cuál fue realmente su fortuna? ¿Y qué quedó después de más de 6 décadas dedicadas a los escenarios? Para comenzar a entenderlo, es necesario retroceder y observar su historia con calma. Raphael Ithier nació en un entorno humilde, donde la música no era un lujo, sino un refugio cotidiano. Desde joven, comprendió que el ritmo podía transformar la vida, no solo como expresión artística, sino como camino de disciplina y constancia. Su paso por la Armada le dejó una formación rigurosa que marcó su carácter y que más tarde se reflejaría en la manera meticulosa con la que organizó cada aspecto de su carrera. No fue un artista impulsivo, ni un hombre guiado por la improvisación. Desde el inicio, mostró una capacidad poco común para planificar a largo plazo. Cuando comenzaron los primeros ensayos con músicos locales, todavía no existía la certeza de que aquel proyecto se convertiría en un símbolo cultural. Sin embargo, Raphael Ithier ya entendía algo fundamental: la música debía sostenerse sobre bases sólidas. La creación del Gran Combo no solo cambió su destino personal, también abrió un camino para generaciones enteras que encontraron en la orquesta una identidad colectiva. A pesar de ese crecimiento constante, su vida personal se mantuvo lejos de los excesos que suelen acompañar al éxito. Evitaba gastos innecesarios, prefería la estabilidad, y confiaba más en la prudencia que en la tentación del lujo inmediato. Su relación con el dinero nunca estuvo marcada por la ambición desmedida. Para él, los ingresos eran una herramienta para proteger lo construido, no un trofeo que debía exhibirse. Sabía que la fama podía ser frágil, y que la industria musical cambiaba con rapidez. Por eso actuaba con cautela, revisaba cada decisión, y pensaba siempre en el futuro. Familiares y compañeros de trabajo recuerdan su carácter previsor, su costumbre de mantener todo en orden,
y su obsesión por evitar conflictos que pudieran poner en riesgo la continuidad del grupo. Esa forma de pensar explica por qué, incluso en los momentos de mayor popularidad, su estilo de vida permaneció prácticamente inalterado. Para comprender la verdadera dimensión de su patrimonio, no basta con hablar de dinero acumulado. Hay que observar cómo se construyó esa estabilidad a lo largo del tiempo. Durante más de 6 décadas, Raphael Itier desarrolló una fuente de ingresos constante basada en el trabajo disciplinado y en la permanencia inusual de El Gran Combo en la escena musical. Desde muy temprano, entendió que el verdadero valor no estaba en obtener ganancias rápidas, sino en asegurar un flujo sostenido que pudiera resistir los altibajos de la industria. Esa visión, poco común entre artistas de su generación, fue clave para todo lo que vendría después. En la siguiente parte, entraremos de lleno en las fuentes concretas de esos ingresos, las giras, las regalías y las decisiones silenciosas, que permitieron que su economía se mantuviera firme durante décadas. Ahí comenzará a dibujarse con mayor claridad la respuesta a la pregunta que tanto se hicieron. Para entender con mayor claridad cómo se formó la estabilidad económica de Raphael Itier, es imprescindible detenerse en las fuentes reales de sus ingresos, y en la forma silenciosa en que supo administrarlas a lo largo del tiempo. Nada en su trayectoria estuvo ligado a golpes de suerte ni a decisiones improvisadas. Rapazo respondió a una lógica construida con paciencia y visión a largo plazo, una característica que lo diferenció de muchos artistas de su época. Durante años, las presentaciones en vivo fueron la base principal de la economía de El Gran Combo. Las giras constantes por el Caribe, América del Norte y América Latina no solo consolidaron la reputación de la orquesta, también aseguraron una demanda permanente. El nombre del grupo se convirtió en garantía de salas llenas y contratos recurrentes, incluso en momentos en los que otras agrupaciones enfrentaban caídas de popularidad. Raphael Itier comprendió pronto que la regularidad era más valiosa que la espectacularidad momentánea. No buscaba cifras extraordinarias en un solo evento, prefería la continuidad que permitiera sostener al grupo año tras año. Los cachés variaron con el paso del tiempo, como ocurre en cualquier carrera extensa, pero la estabilidad nunca desapareció. La disciplina en la organización de las giras y el cumplimiento riguroso de compromisos generaron confianza entre promotores y productores. Esa confianza se tradujo en oportunidades constantes, evitando periodos prolongados de inactividad. Para Raphael Itier, cada presentación era una pieza más de un engranaje que debía funcionar sin sobresaltos. Esa mentalidad fue clave para mantener un flujo económico constante durante décadas. A las presentaciones en vivo, se sumó un ingreso que muchos artistas subestiman, pero que en su caso fue fundamental: las regalías derivadas de la difusión radial y televisiva de las grabaciones. La música del Gran Combo sonó durante años en emisoras de distintos países, atravesando generaciones y contextos culturales. Ese alcance permitió que el catálogo del grupo generara retornos incluso en momentos en los que la orquesta descansaba entre giras. Raphael Itier prestaba especial atención a este aspecto, consciente de que la preservación del repertorio aseguraba estabilidad para todos los involucrados. No se trataba de ambición, sino de responsabilidad. Él entendía que cada canción representaba no solo una expresión artística, sino también un activo que debía ser protegido. Supervisaba acuerdos, revisaba contratos, y cuidaba que los derechos musicales estuvieran correctamente administrados. Nunca hizo de esto un tema público, pero quienes trabajaron a su lado sabían que era meticuloso y exigente cuando se trataba de proteger el patrimonio artístico del grupo. Esa atención al detalle evitó pérdidas y permitió que las regalías se mantuvieran como una fuente sólida de ingresos a lo largo del tiempo. Otro componente importante de su economía provino de su labor como director y arreglista. Muchas de las decisiones creativas que definieron el sonido característico del Gran Combo nacieron de su criterio. Ese trabajo intelectual no siempre es visible para el público, pero genera beneficios adicionales que se acumulan con el paso de los años. Con el tiempo, varios contratos internacionales ampliaron la presencia del grupo en nuevos mercados, incrementando el alcance de las regalías y fortaleciendo la base económica construida con paciencia.
A pesar de esa solidez financiera, Raphael Itier nunca adoptó un estilo de vida lujoso. Su forma de administrar los ingresos influyó directamente en la percepción pública, y alimentó el misterio en torno a su patrimonio real. Vivía de manera cómoda, pero sin extravagancias. Su economía no dependía de inversiones arriesgadas ni de negocios ajenos a la música. Todo estaba sustentado en un modelo estable, basado en disciplina, continuidad y respeto por el trabajo colectivo. Desde muy joven, aprendió a mirar el dinero con prudencia. Su infancia, marcada por limitaciones económicas, dejó una huella profunda en su forma de pensar. No veía el dinero como un símbolo de poder, sino como un medio para garantizar tranquilidad. Incluso cuando el Gran Combo alcanzó una popularidad internacional que habría tentado a muchos a vivir con exceso, él eligió la sencillez. Esa elección le permitió concentrarse en lo que realmente le importaba: la música, la estabilidad del grupo y el bienestar de su familia. En la siguiente parte, profundizaremos en su estilo personal de administración, sus hábitos cotidianos y las decisiones silenciosas que explican por qué su patrimonio final generó tanta curiosidad. Ahí comenzaremos a ver con mayor precisión cómo esa disciplina se tradujo en una herencia ordenada y sin sobresaltos. Para comprender por qué el patrimonio final de Raphael Itier estuvo rodeado de tanto silencio, es necesario observar su forma cotidiana de administrar cada aspecto de su vida. No se trataba solo de ingresos bien distribuidos, sino de una disciplina personal, que se reflejaba en hábitos constantes y decisiones tomadas con serenidad. Nada quedaba librado al azar, y esa actitud marcó una diferencia profunda en la manera en que su economía se sostuvo a lo largo del tiempo. Quienes compartieron años de trabajo con él, recuerdan un rasgo casi ritual en su rutina. Revisaba cuentas con paciencia, organizaba documentos y mantenía un control permanente sobre las obligaciones financieras de la orquesta. No delegaba completamente estas responsabilidades, porque consideraba que la transparencia era esencial para preservar la armonía del grupo. Para Raphael Itier, el orden no era una obsesión, sino una forma de respeto hacia quienes confiaban en su liderazgo. Cada decisión económica se tomaba con calma, nunca improvisaba y evitaba compromisos que pudieran poner en riesgo el futuro colectivo. Antes de aceptar acuerdos o cambios importantes, analizaba escenarios y pensaba en las consecuencias a largo plazo. Esa forma de proceder protegió a El Gran Combo en momentos de incertidumbre dentro de la industria musical. Mientras otros proyectos se desmoronaban por malas decisiones financieras, el suyo se mantenía firme gracias a una base sólida. Su estilo de vida reflejaba con claridad esa disciplina. Vivía en una casa cómoda, pero sin signos de ostentación. No acumulaba bienes innecesarios, ni buscaba símbolos visibles de riqueza. Sus rutinas eran simples y predecibles. Disfrutaba de reuniones familiares, de momentos de descanso y de la tranquilidad que le ofrecía una vida sin excesos. Los viajes de trabajo nunca se transformaban en oportunidades para lujos personales. Regresaba de las giras con la misma calma con la que había partido. Tenía muy presente que la fama podía desvanecerse con rapidez. Había visto a otros artistas perderlo todo por confiar en ingresos pasajeros o por adoptar estilos de vida insostenibles. Esa experiencia ajena reforzó su convicción de que el orden económico era una forma de protección frente a cualquier cambio inesperado. Para él, la estabilidad no era una meta secundaria, sino una prioridad absoluta. Otro rasgo que definió su relación con el dinero fue su lealtad hacia quienes trabajaron junto a él. Siempre procuró que los pagos llegaran a tiempo, y que los ingresos se distribuyeran con justicia. Consideraba que la música era un esfuerzo colectivo, y que la estabilidad de cada integrante fortalecía la permanencia del grupo. Ese sentido de responsabilidad evitó conflictos internos, y consolidó una reputación de seriedad que acompañó a El Gran Combo durante décadas. Su familia también habló en más de una ocasión de su costumbre de ahorrar y de invertir solo en aquello que ofrecía seguridad. No buscaba riesgos ni se dejaba seducir por oportunidades rápidas. Evitaba negocios dudosos y prefería avanzar despacio. Para Raphael Itier, el verdadero éxito económico no estaba en el brillo momentáneo, sino en la continuidad. Esa mentalidad
explica por qué su patrimonio final despertó tanta curiosidad precisamente porque no coincidía con los estereotipos habituales de la fama. En la próxima parte nos acercaremos a las estimaciones reales de su patrimonio y al momento en que su herencia comenzó a organizarse. Ahí se revelará por qué la cifra final sorprendió a muchos y cómo su legado fue mucho más que una suma de bienes materiales. Hablar de las estimaciones reales del patrimonio de Raphael Ithier implica entrar en un terreno donde los datos confirmados conviven con el silencio que él mantuvo durante toda su vida. Nunca compartió cifras de manera pública, y esa reserva alimentó durante años todo tipo de especulaciones. Sin embargo, al observar con atención su trayectoria, sus ingresos constantes y su estilo de administración, es posible acercarse a una imagen mucho más clara de su situación económica final. Diversas fuentes cercanas a la industria musical coinciden en un punto fundamental. La estabilidad prolongada del Gran Combo generó un flujo económico sólido durante décadas. Las giras internacionales, la difusión permanente en radio y televisión, y la venta sostenida de discos permitieron que los ingresos no dependieran de momentos aislados de éxito. A diferencia de otros proyectos que brillan intensamente por un corto periodo, el suyo se construyó sobre la permanencia. Esa continuidad fue la base que sostuvo su patrimonio con el paso del tiempo. Al combinar esos ingresos con su disciplina al gastar y su prudencia al invertir, surge una estimación razonable. Todo indica que su patrimonio final se ubicó en una cifra significativa, pero lejos de las exageraciones que circularon durante años. Las valoraciones más aceptadas lo sitúan en un rango que podría equivaler a varios millones de dólares. Una cantidad considerable, especialmente para alguien que evitó siempre la ostentación y que jamás permitió que el dinero definiera su imagen pública. Sin embargo, reducir su patrimonio a una cifra sería simplificar demasiado la realidad. Una parte esencial de su riqueza no estaba concentrada en bienes visibles, sino en un valor intangible que pocas veces recibe la atención que merece. El catálogo musical que ayudó a construir posee un peso económico y cultural enorme. Las composiciones, arreglos y grabaciones en las que participó, continúan generando interés y mantienen vigente el legado de El Gran Combo en distintos países. Ese componente artístico añade una dimensión que no puede medirse solo en números. Representa décadas de trabajo, creatividad y una entrega constante a un proyecto colectivo que marcó la historia musical del Caribe. El misterio en torno a su fortuna se explica en parte por esa dualidad. Por un lado, la ausencia de lujos visibles llevó a muchos a pensar que poseía menos de lo que realmente tenía. Por otro, la magnitud de su trayectoria hizo creer a otros que vivía rodeado de una riqueza desbordante. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio. Su patrimonio reflejó un equilibrio poco común. No fue una acumulación desordenada ni una fortuna construida sobre riesgos extremos. Fue el resultado de una vida organizada, de decisiones tomadas con calma, y de una visión que priorizó la estabilidad sobre el brillo inmediato. Ese equilibrio explica por qué, al momento de hablar de su herencia, las cifras importan menos que la estructura que dejó. En la siguiente parte, veremos cómo se organizó esa herencia, qué encontraron sus familiares, y por qué el legado de Raphael Ithier terminó revelando mucho más sobre su carácter que cualquier estimación económica. Ahí se cerrará el círculo de una historia donde la verdadera riqueza fue mucho más profunda que el dinero. Cuando llegó el momento de organizar la herencia de Raphael Ithier, quienes estuvieron a cargo del proceso encontraron un panorama que reflejaba con exactitud su forma de vivir. No había acumulaciones caóticas, ni inversiones temerarias. Todo estaba dispuesto con orden, claridad, y una coherencia que hablaba de años de disciplina silenciosa. Sus bienes materiales no respondían a una lógica de grandeza, sino a una idea constante de estabilidad. La base de esa herencia estaba compuesta por una vivienda conservada durante años, algunas cuentas bien administradas, y, sobre todo, un conjunto de derechos musicales que representaban la esencia de su trayectoria. No hubo sorpresas estridentes ni descubrimientos que contradijeran la imagen pública que siempre proyectó.
Su legado material confirmó lo que muchos intuían, que nunca persiguió la acumulación por sí misma. Prefería la tranquilidad de saber que todo estaba en orden a la tentación de construir una fortuna ostentosa. La parte más valiosa de su herencia no se encontraba en propiedades ni en objetos, estaba en el repertorio que construyó con paciencia y visión. Décadas de grabaciones, arreglos y decisiones creativas formaron un archivo musical que sigue siendo fundamental para la música del Caribe. Ese catálogo continúa generando valor económico, pero también mantiene viva una identidad cultural que trasciende generaciones. Cada canción guarda un fragmento de su historia y de su manera de entender la música como un trabajo colectivo. Su familia heredó mucho más que bienes tangibles. Recibió una enseñanza constante basada en la disciplina, el respeto por el esfuerzo y la humildad. Quienes lo conocieron de cerca recuerdan que transmitía esas lecciones sin grandes discursos. Lo hacía a través del ejemplo, mostrando que el verdadero éxito se construye con constancia y serenidad. Esa herencia moral se transformó en un tesoro que supera cualquier cifra económica. Dentro del Gran Combo, su ausencia dejó un vacío imposible de llenar, pero también una estructura sólida, que permitió al grupo seguir adelante. La cultura de responsabilidad que instauró se mantuvo como una guía silenciosa. Su legado artístico funciona como un puente entre generaciones, inspirando a músicos que ven en su trayectoria una prueba de que la permanencia es más poderosa que el brillo pasajero. Al preguntarse cuál fue realmente la fortuna de Raphael Itier, la respuesta se vuelve clara al observar el conjunto de su vida. Las cifras pueden variar con el tiempo y las estimaciones pueden cambiar, pero su verdadera riqueza nunca dependió solo del dinero. Estuvo en la música que creó, en la estabilidad que construyó y en el ejemplo que dejó. Su patrimonio final fue una combinación de orden, legado cultural, y una obra capaz de atravesar el tiempo sin perder vigencia. Hoy, su herencia sigue viva en cada escenario donde su sonido florece y en cada persona que encuentra alegría en esos ritmos inconfundibles. Más allá de cualquier número, Raphael Itier dejó una huella que no se mide en millones, sino en memoria colectiva.